Veamos a continuación el método de la función de Green. ¿En qué consiste este método? Veamos el siguiente problema de contorno. Y aquí nosotros tenemos lo siguiente. L de U igual a F con U que pertenece, en todo caso, vamos a ponerlo así, en una región omega. L es un operador diferencial, U es una función, F es una función definidas en esta región omega. Y nuestras condiciones de contorno son alfa 1 de U más alfa 2 de la derivada de U con respecto a la normal a la región igual a una función G. Esto en la frontera de la región. Bien, nosotros tenemos esto que está acá. Vamos a consideramos que la función U de X es continua junto a sus primeras derivadas. Esto en la región cerrada omega, que vamos a decir que es un subespacio, un subconjunto de R a N, delimitada por la superficie o la hipersuperficie de omega. Y esta superficie es lo suficientemente suave y, es decir, U es continua junto con sus primeras derivadas en esta región, delimitada por esta, y esta superficie es lo suficientemente suave. Ahora, y además de eso, nosotros tenemos que las segundas derivadas existen en omega. ¿Está bien? Muy bien. Aquí nosotros tenemos que N es la normal externa. N es la normal externa. Lo consideramos siempre como un vector unitario. ¿Está bien? A la superficie de omega. Y las condiciones son tales que por lo menos una de ellas es diferente de 0. Y esa condición lo ponemos de esta manera, que alfa 1 al cuadrado más alfa 2 al cuadrado es diferente de 0. Aquí nosotros vamos a tener que nuestro X es un punto de este espacio euclidiano n-dimensional. Muy bien, entonces tenemos las condiciones en las cuales está planteado el problema. El método de la función de Green consiste en lo siguiente, en resolver inicialmente el siguiente problema. Y aquí vamos a poner L de G va a ser igual a menos un delta X menos X sub 0, con X sub 0 que pertenece a la región alfa 1 de G más alfa 2 de G, evaluado en la frontera, esto es igual a 0.
¿Está bien? Entonces consiste en cambiar este problema por este problema. Muy bien, aquí podríamos decir de que no ha habido mayor cambio. Este delta de x menos x sub 0 no es otra cosa que la función delta de Dirac. ¿Está bien? Sus propiedades generales ya las conocen. Más adelante exploraremos algunas más. Voy a colocarlo aquí, donde este delta de x, x sub 0 es igual a 0 si es que el x es diferente de x sub 0, infinito si es que el x es igual a x sub 0. Tenemos después que la integral por toda la región de este delta x, x sub 0 de dx va a ser igual a 1 si es que el x sub 0 pertenece a la región, 0 si es que el x sub 0 no pertenece a la región. Y la siguiente propiedad que tiene es que la integral por toda la región del producto de esta función delta llamada de Dirac por cualquier función nos da el valor de la función en el punto x sub 0 si es que x sub 0 pertenece a la región y nos da 0 si es que x sub 0 no pertenece a la región. Entonces, esta es la función delta. Vamos a ver una definición. La solución del problema 2 se denomina función de Green del problema 1. Es decir, esta g que satisface estas condiciones es la función de Green de este problema. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta ahí? Profe, ¿cómo se puede llegar, pero del problema a la función de Green? Más o menos tengo una idea. De acá a acá. Vamos a verlo dentro de un momento cómo llegamos de aquí hasta acá. En principio, si nosotros podemos expresar, digamos, si multiplicamos todo esto por la función e integramos, vamos a obtener esto y tenemos la relación. ¿Está claro? Acuérdense, cuando hicimos la fórmula de Duhamel, empleamos un método parecido. Para resolver la ecuación que nos pedía, resolvíamos antes otra más sencilla y después, en ese caso, utilizando el teorema de convolución, llegábamos a la solución. En este caso vamos a utilizar un tratamiento parecido. Vamos a ver. Exijamos que la función de Green, es decir, esta función g, que va a ser una función de dos variables, sea continua junto a sus primeras derivadas. ¿Está bien? Esto en la región cerrada. Esto, excepto, esta excepción no es exclusiva, es decir, puede ser continua en este punto x sub 0, pero no va a ser una exigencia, ¿está claro? Podría, como no, podría ser continua. Pero vamos a decir, excepto en ese punto en el cual g de x, x sub 0 puede tener una singularidad.
Es decir, no es obligatorio que exista la singularidad, pero no es excluyente que ésta exista. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que hemos resuelto el problema 2, es decir, hemos hallado la función de Green de este problema. Entonces, y en esto está la esencia del método. Voy a pasar a la otra página para que esté todo junto. Supongamos que hemos hallado la función de Green. Es decir, hemos solucionado el problema 2. Entonces, para hallar la solución de 1, en este caso vamos a asumir de que es una ecuación del tipo elíptico para mostrarles cómo surge la solución de este problema. ¿Está bien? Entonces usamos la segunda fórmula de Green. La segunda fórmula de Green nos dice lo siguiente: la integral con respecto a omega de BLU menos ULB derivada con respecto a todo el volumen. Esto va a ser igual a la integral de omega, y tenemos K, B derivada de U con respecto a la normal, menos U derivada de B con respecto a la normal de ds. Esta es nuestra expresión número 3. Aquí, acuérdense cómo es que pasamos de la segunda fórmula de Green a la tercera fórmula de Green, reemplazando en lugar de B la solución fundamental del operador de Laplace. En este caso, nosotros tenemos la función de Green del operador L. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Hacemos que nuestra función B sea igual a la fórmula, a la función de Green. Y teniendo en cuenta que L de U es igual a F, jóvenes, eso no es otra cosa que nuestro problema, ¿está bien? Y que L de G es igual a esto. Y que L de G es igual a menos la función delta de x sub 0. Nosotros vamos a obtener jóvenes, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Fíjense cómo hemos llegado a la primera, segunda, tercera fórmula de Green. ¿Está bien? Para ese operador L específico. Significa que nosotros podemos llegar a fórmulas equivalentes con sus correspondientes diferencias para otros operadores diferenciales. Entonces, un poco por ahí viene la generalidad. Entonces, nosotros aquí obtenemos lo siguiente. La integral por la región de, aquí tengo B, LU. LU es F, voy a poner F de X, G, X, X sub 0. Como ya no estoy en un volumen y estoy considerando el X mi coordenada n-dimensional, voy a poner así una X mayúscula acá. ¿Está bien? Esto más la integral con respecto a omega, ahora esto,
a ver, en principio es menos. Tengo u, el u no lo conozco, así que simplemente me queda como u de x por el menos, y aquí se hace más, delta de x, x sub 0, por toda la región x. Esto es igual a la integral con respecto a la frontera de k. Y aquí vamos a tener nosotros g derivada de u con respecto a la normal menos u derivada de g con respecto a la normal. Esto por ds. Ahora, dado que por las propiedades de la función delta, la integral de u de x, delta de x, x sub 0, d de x, aquí me faltó el d, disculpen jóvenes, d de x, esto es igual a u evaluado en x sub 0, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que u de x sub 0 es igual a la integral con respecto a la superficie de este k, g derivada de u con respecto a la normal menos u derivada de g con respecto a la normal de ds menos integral de volumen, y aquí tenemos g x, x sub 0 f de x de ds. Muy bien, entonces nosotros tenemos que esta es nuestra solución en este caso. ¿Hasta aquí está claro, jóvenes? Profe, d de x creo al final. Ah, gracias, d de x. Tienes razón. Muy bien, ahora sí, ¿alguna pregunta? Vamos a ver qué es lo que obtenemos a partir de aquí para nuestros problemas habituales. Vamos a copiarlo. De esta fórmula obtenemos. Jóvenes, esta fórmula es válida para los problemas del tipo elíptico porque esta K está presente en esas expresiones. Para las expresiones del tipo hiperbólico, parabólico, no podemos asegurarlo, ¿está claro? Ahora, sabemos de que para los casos independientes del tiempo podemos nosotros llevarlo a esta forma. Muy bien. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente, un primer caso A, y vamos a ver solución del problema de Dirichlet para, y aquí nosotros tenemos el problema de Dirichlet nada más. En este caso, si es problema de Dirichlet, tenemos de que alfa 1 es igual a 1, alfa 2 es igual a 0. A ver, creo que necesitamos el problema para poder ubicarnos bien. Aquí voy a tener el problema simplemente como referencia. Entonces, el problema de Dirichlet es solamente cuando tengo los alfas. El alfa 2 es igual a 0. ¿Está bien? Y aquí yo voy a tener, esto es igual a g. Bien, aquí vamos a tener lo siguiente. Eso significa, a ver, necesito el otro problema también, el problema 2, para que se den cuenta de lo siguiente. Nosotros vamos a tener lo siguiente acá, que g, alfa 1 es 0, es 1, esto es 0, significa que g
¿está bien? Evaluado en la frontera es igual a 0. G evaluado en la frontera es igual a 0. ¿Está bien? Y tenemos de que U evaluado en la frontera es igual a G. Estas son las condiciones que tenemos que hacen de que este sea un problema de Dirichlet. En este caso, obtenemos, vamos a reemplazar aquí arriba, que el U evaluado en x sub 0 es igual a la integral por superficie, el K se mantiene ahí, y aquí hay que tener en cuenta lo siguiente: G evaluado en la superficie es igual a 0, por lo tanto esto se hace 0, solo nos queda esto, menos U evaluado en la superficie. U evaluado en la superficie es G, por la derivada de la función de Green con respecto a la normal de ds, menos la integral de G x, x sub 0 f de x de dx. Jóvenes, ¿quedó entendido? Las condiciones eso de rojo que puso... Salen de acá. Dirichlet significa alfa 1, alfa 1, 1, alfa 2, 0. Eso es Dirichlet, alfa 1, alfa 2, 0. Ok. Sí, está bien. ¿Está bien? Y estas son las que se obtienen ya al momento que evalúo. Vamos a ver B. Profe, Dígame. ¿cómo es que G es igual a 0, pero su derivada con respecto a la normal es diferente de 0? Esto es G en la normal. Pero la derivada de G en la dirección normal, no sé si es 0, puede tener un valor. ¿Está claro? G en la dirección normal tiene un valor. Y después eso tengo que evaluarlo en la frontera. ¿Está claro? Sí, profe. Muy bien. Solución del problema de Newman. En este caso nosotros tenemos, hacemos lo mismo, alfa 1 igual a 0, alfa 2 igual a 1. En este caso nosotros vamos a tener que la derivada de G... disculpen, jóvenes, aquí me equivocaron. Y el error lo arrastro de acá. En este caso, por analogía con esto, es la derivada en la dirección normal. ¿Está bien? Bueno, es un pequeño cambio que es necesario siempre tenerlo en cuenta, jóvenes. Hay que tener cuidado, siempre podemos omitir algún resultado. Derivada con respecto a la normal. Listo. Bien, entonces, en este caso nosotros vamos a obtener lo siguiente. Esto es 0, esto es 1, significa que la derivada de G con respecto a la normal evaluada en la frontera es igual a 0, y la derivada de U con respecto a la normal evaluado en la frontera, esto es igual a G. Esto es lo que nosotros tenemos en este caso. Por lo tanto, nosotros vamos a obtener que nuestro U de x sub 0 en este caso va a ser igual. Esta derivada es la que es igual a 0 en este caso, esto no lo es. Entonces vamos a tener la integral por la superficie de K, G, simplemente mantenemos el G, x, x sub 0, derivada de U con respecto a lo normal, G de X, y esto de ds, menos la integral, y el otro se mantiene igual, G
x, x sub 0, f de x, d de x. Y de esa forma obtenemos la solución para el problema de Newman. Solución para el problema de Newman. Una consulta. Lo que había mencionado mi compañero hace un rato de la derivada de g respecto de n, la derivada parcial, el problema de Dirichlet. La derivada de g respecto de n no es una derivada cualquiera definida en el dominio de g. En ese sentido, si es que en ese dominio no hay una variación de g, entonces no sería cero. ¿Y por qué? A ver, seno de x, cuando x es igual a pi, es igual a 0, ¿correcto? La derivada del seno de x con respecto a x cuando x es igual a pi es igual a 1. Entonces yo tengo una función que toma un valor en la frontera. Yo derivo la función y después reemplazo el valor. ¿Está claro? Entonces son dos cosas distintas. Si yo voy a derivar el valor que ha tomado la función en cualquier punto para cualquier función, eso es 0. Porque el valor que toma la función es un número. ¿Quedó entendido con este ejemplo? Una cosa es la función, otra es la cosa es la derivada, y en todo caso aquí nosotros tenemos cuando x es igual a pi. Estamos evaluando. El seno de x no es 0. Su valor en ciertos puntos es 0. La derivada del seno de x en los puntos donde el seno de x toma 0 no necesariamente 0. Lo mismo pasa acá, jóvenes. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Va a solucionar el problema de Robin, profe? El problema de Robin es esto. Este ya es el problema de Robin. ¿Está claro? Es un poco más complejo, pero estos dos problemas que salen del de Robin, que es el general, están acá. Entonces, esto es para los problemas del tipo elíptico. Esta parte, ¿está bien? Esta parte que viene acá. Pero esto que es la esencia del método, ¿está bien? Es la esencia del método. Soluciono esto y después soluciono esto. Es lo que es utilizable para cualquier operador integral, diferencial. Aquí la dificultad viene desde dos puntos de vista. Primero, solucionar este problema. En ocasiones, este problema no es fácil de solucionar. Y es más fácil solucionarlo utilizando otros métodos. Por ejemplo, separación de variables o alguno más. O ecuaciones integrales. Bien, eso es desde un punto de vista. Ahora, supongamos que ya hemos solucionado este problema y tenemos la función de Green. Al momento que nosotros lo reemplazamos, ¿está bien? Al momento que nosotros reemplazamos, vamos a obtener expresiones integrales que no siempre son fáciles de tomar. ¿Está bien? Entonces aquí viene otra complicación adicional. Entonces vamos nosotros a enfocarnos inicialmente en la construcción de las funciones de Green, que es lo que haremos la siguiente sesión.